El problema nos presenta un conjunto de datos referentes a una estrella y nos pide calcular parámetros físicos de dicha estrella. Los datos que nos da es la magnitud aparente 2,5, eh, el máximo de donde se alcanza el máximo de emisión del continuo de la radiación estelar, que está en 4000 Armstrong, la paralaje, que es 0,174 arcosegundos, y con esos datos nos pide la temperatura efectiva de la estrella, la distancia en parsecs, la magnitud absoluta, la luminosidad y el radio de la estrella, tanto en unidades físicas como en unidades angulares. Vale, empezamos por la temperatura efectiva. Los datos del problema nos dicen que el espectro alcanza su máximo en 4000 Armstrong. Las estrellas en primera aproximación emiten como un cuerpo negro y el máximo de emisión de un cuerpo negro se relaciona con su temperatura efectiva por la ley de Wien, que está aquí expresada como la longitud de onda del máximo de emisión de un cuerpo negro por la temperatura efectiva es igual a 0,0029 Kelvin por metro. Despejando de aquí la temperatura efectiva, obtenemos esta expresión donde hemos ya sustituido la longitud de onda donde se alcanza el máximo de emisión por su valor en el problema, por supuesto en las mismas unidades que la constante que hemos utilizado, que estaba en el sistema internacional, y haciendo esa operación llegamos a que la temperatura efectiva de la estrella es 7250 Kelvin. Es algo más caliente que el Sol, es decir, que tiene un tipo espectral más temprano. Lo siguiente que nos piden es la distancia. La distancia a la estrella se puede calcular directamente de la paralaje, es la inversa de la paralaje. Si la paralaje se da en arcosegundos, la distancia directamente calculado como la inversa se obtiene en parsecs y la distancia que nos da es 5,75 parsecs. El siguiente parámetro físico que nos pide el problema es la magnitud absoluta. La magnitud aparente que nos da el problema y la magnitud absoluta se relacionan con esta expresión a través de la distancia y directamente de aquí, despejando la magnitud absoluta, obtenemos esta otra expresión y sustituyendo valores de los que nos da el problema, obtenemos que la magnitud absoluta es 3,70 magnitudes. El siguiente parámetro físico que nos pide el problema es la luminosidad. La luminosidad se relaciona con la magnitud absoluta a través de la ley de Pogson. En este caso utilizamos una ley de Pogson en el que el objeto de referencia es el Sol, entonces la magnitud absoluta menos la magnitud absoluta del Sol es menos 2,5 logaritmo de la luminosidad partido de la luminosidad del Sol. Esto es la ley de Pogson, con referencia al Sol y además aplicado a magnitudes absolutas. En otras ocasiones lo hemos aplicado para magnitudes aparentes, en este caso absolutas. Las magnitudes aparentes se relacionan con los flujos y la magnitud absoluta con las luminosidades. De aquí conocemos la magnitud absoluta de la estrella, la acabamos de calcular, y podemos despejar la luminosidad en función de la luminosidad del Sol. Aquí tenemos la expresión y podríamos calcularla numéricamente conociendo la magnitud absoluta del Sol, que es 4,75 magnitudes. Directamente la luminosidad es 2,63 luminosidades solares, algo más, pues 2,5 veces más brillante que el Sol, lo cual era esperable porque la estrella era más caliente. Lo siguiente que nos pide el problema es el radio de la estrella. Si la estrella emite como un cuerpo negro, la luminosidad se puede calcular como 4pi el radio al cuadrado por sigma temperatura efectiva a la cuarta. Como eso sería la emisión de un cuerpo negro, sigma T efectiva a la cuarta sería el flujo y la superficie que emite en una estrella es toda la, la atmósfera, que tiene un área de 4pi radio al cuadrado. De aquí podemos también aplicar la misma ecuación al Sol y tendríamos lo mismo. La luminosidad del Sol es 4pi radio del Sol al cuadrado por sigma temperatura efectiva del Sol a la cuarta. Dividiendo entre otra, una expresión entre otra, obtenemos esta otra expresión que nos liga luminosidades, radios y temperaturas efectivas de cualquier objeto con respecto al Sol, y de aquí podemos despejar el radio en función del radio solar y sustituyendo los valores que hemos ido obteniendo de la temperatura efectiva y de la luminosidad, y sabiendo que la temperatura efectiva del Sol es 5780 Kelvin,
pues obtenemos que el radio de la estrella es 1,03 radios solares. Esto es en unidades físicas, también podemos preguntarnos en unidades angulares, entonces para eso en el cielo veríamos que la tangente del ángulo que sostiene el tamaño de la estrella en el cielo, que sería teta, la tangente de teta, que aproximadamente, como el ángulo puede ser muy pequeño, es igual a teta, sería igual a el cateto opuesto, que sería el radio de la estrella, partido del cateto contiguo, que sería la distancia a la estrella. El radio de la estrella lo hemos calculado, 1,03 radios solares, la distancia también, 5,75 parsecs. Si sustituimos ahí los valores del radio solar y de un parsec y lo pasamos a unidades del sistema internacional y hacemos la división, llegamos a que ese ángulo es 4,0347 por 10 a la menos 9 radianes, y pasando esto a arcosegundos, el radio de la estrella en unidades angulares es 8 por 10 a la menos 4 arcosegundos.